abre los ojos en una cierta manera cómo el destino está predestinado, vamos a decir, para el ser humano. ¿Qué número de parashá es esta? La número 3 del libro o el Sefer de Bereshit, de Génesis. La primera fue Bereshit, la segunda fue Noach, y esta es Lech Lecha. Capítulo 12, verso 1 de Bereshit, o comúnmente se le llama Génesis, para que nos están viendo por la televisión. 12, verso 1. Ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, tu parentela, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y serás bendito. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a aquellos o a cualquiera que te maldiga, porque por ti, todas las tribus de la Aretz, la tierra, serán bendecidas. Así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió. ¿De dónde? De Aram. Muy bien. En esta parashá cubre varios tópicos, sin fin de tópicos. Pero la primera pregunta quiero hacerles a ustedes, porque es importantísimo que nosotros tengamos esto en mente, lo contrario con lo que se dice allá afuera. Cuando se habla acerca del pueblo de Israel, afuera, aún en nuestros hermanos Yahudim, se le da el título de judíos, ¿sí o no? A todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus, se le da el nombre o el prototipo o el título de la nación judía. Ahora mi pregunta es, ¿eso es Torah? Aún cuando yo leo algunas veces informaciones que sacan acerca de, vamos a decir, en el tiempo del Éxodo, de Moshe, y siempre veo allí, dice, los judíos salieron de Misraim, de Egipto. Yo digo, wow, ¿los judíos, en verdad? ¿Qué pasó con las demás 12 o las 11 tribus? Eso es increíble, porque es anti-Torah decir cosas que no están en la Torah. Y también es ignorancia. Vamos a ver unos versos, por favor. Quiero leer un verso para tener una idea y vamos a despejar. Capítulo 14, verso 13 de Bereshit Génesis. Dice de esta manera, 14:13 de Bereshit Génesis: alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham. ¿Cómo dice allí? Abraham el judío, Abraham el hebreo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le decía Abraham el hebreo? ¿Por qué? Primeramente, lo hemos traído anteriormente. ¿Cuántas generaciones pasaron de Adán hasta el diluvio? Lo voy a anotar aquí. Estamos viendo 10 de Adán, ¿hasta dónde?
hasta Noah, antes del diluvio, o cuando ya venía el diluvio, 10 generaciones. Y vemos que de Noah o sus hijos, ¿cuántas generaciones hasta Abraham? Otras 10. Y hemos notado, y quiero que leamos unos versos, yo sé que lo he dado anteriormente, pero no cae mal volverlo a repetir. Capítulo 10 de Bereshit o Génesis. En el verso 1, Noah una vez más repite esto y dice que tiene 3 hijos. Uno es Shem, el otro es Ham y el otro es Jefet o Jafet. Los hijos fueron nacidos de ellos después de la inundación, de otras maneras, después de la inundación, después del el gran Mabul, diluvio. Esto ocurrió que empezaron, ¿y qué es lo que la misbah del Ser Supremo que le dio a sus hijos y a Noah? Que se multiplicasen. En esa misbah ellos empezaron a multiplicar. Y vemos que en uno de cada generación de los hijos de Shem salieron hijos. Los hijos de Ham también y los hijos de Jefet. Pero quiero que veamos en los hijos de Shem. Aquí mismo, en el verso, capítulo 10, en el verso 21, los hijos que fueron nacidos de Shem, o sea, esa genealogía de Shem, antepasados de los hijos de Eber y el hermano mayor de Jefet. ¿Cuántos estamos viendo aquí? ¿Cuántos hijos? Estamos viendo uno que tuvo otro. Pero el primerizo que tuvo aquí, Shem, ¿quién fue? ¿Cómo se llamó? El segundo en el capítulo 22, parece, verso 22, perdón. ¿Cómo se llama el otro? Se llama... Uno viene de lo que es el hebreo y el otro es el arameo. Uno es el hebrit, el hebreo, y el otro es el arameo. Ahora, sabemos que por medio de Shem, vemos que la genealogía ya venía y vemos que en esa genealogía vemos que vienen las 10 generaciones y allí viene a aparecer lo que es la generación de ¿quién? ¿De quién? De Abraham. Vamos a ver primeramente, Terah era el padre de ¿quién? De Abraham. Y Abraham, Terah, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Y quién eran? Quiero que leamos unos versos. Capítulo 11, 11:27 de Bereshit o Génesis. 11:27. Aquí está la genealogía de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a quién? Y Arán. Y Arán engendró a quién? A Lot. Ahora, ¿qué pasó? Leímos la lectura de la parashá, o sea, la porción de la Torá, y nos dimos cuenta que aquí Abraham, ¿a quién estaba o había semi-adoptado? ¿A quién? A Lot. ¿Qué pasó con Arán? Muy bien. En los escritos, en otras fuentes, por ejemplo en Talmud, dice que Arán, bueno, primeramente, la historia es de esta manera. Cuando Arán tenía su tienda que fabricaba ídolos,
uno que fabricaba ídolos. Y un día le dijo a Abraham que le cuidase su tienda de ídolos. Una persona de 50 años llegó y le dijo, yo quiero comprar ese ídolo. Y le dijo, ese ídolo, tú deberías de tener pena que estás comprando ¿Tú cuántos años? Le dijo. ¿Cuántos años tienes? 50. Tú deberías tener pena que estás comprando un ídolo de un día que es hecho. Le dio pena y se fue. Vino otra persona y trajo un incienso y trajo otras cosas para adorar ese otro ídolo. Y le dijo, déjalo aquí. Agarró un palo y empezó a demoler a todos los ídolos y le puso ese palo al ídolo mayor. Su padre vino y le dijo, ¿qué es lo que pasó con la tienda? ¿Por qué está destruida? Y le dijo, porque el ídolo mayor empezó a agarrar a garrotazos a todos los ídolos y se agarraron en una contienda y él ganó. Y le dijo, ¿estás escuchando lo que tú estás diciendo? Son cosas inanimadas. Le dice Abraham a su padre, ¿estás escuchando lo que tú dices? Son cosas inanimadas, no tienen vida. De esa manera, de ese punto, de ese evento, Aram envió a su hijo a Nimrod. Nimrod le empezó a hacer ciertas preguntas a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que nosotros adoramos al fuego? Abraham le dijo a Nimrod, ¿por qué no adoras mejor al agua? Porque el agua, o sea, deshace el fuego. Y dijo, muy bien, empezamos a adorar al agua. Y después le dice, ¿por qué no adoran mejor a las nubes? Porque las nubes hacen las aguas. Le digo, ok, hagamos las nubes, adoremos a las nubes. Y después le dijo, ¿por qué no adoras al viento? Porque el viento mueve las aguas y las nubes. De tal punto que lo estaba llevando a un punto Abraham. Ya después se cansó Nimrod y le dijo, ya volvamos de nuevo al fuego. De tal punto que le dijo, si no adoras al fuego, entonces serás aventado al mismo fuego. De ese punto Aram, su padre, porque iba a ser aventado en el fuego, dijo en su mente que si él sobrevivía, iba a creer en lo que él creía en un ser supremo, que lo iba a sacar de allí. Pero si no, se iba a inclinar al otro lado, que era el lado de Nimrod. Abraham sobrevivió el fuego, y vemos que Aram, su padre, lo echaron en el fuego y murió. Y por eso vino a ser, vamos a decir, las 10 pruebas que se le dice de Abraham. Y las vamos a mencionar en este momento. La primera prueba que Abraham tuvo es cuando tenía 13 años. Los magnatos de los reinos y los mágicos lo querían matar. Ese es el primero. El segundo es cuando tenía 10 años, cuando tenía esos años, estuvo en prisión 10 años. Y lo echaron, por supuesto, en el fuego. El tercero es que emigró de la tierra de su padre. El quinto es cuando Sara, y lo leímos en la lectura, fueron a donde Faro. El sexto es cuando los reyes alrededor querían matarlo. El séptimo es cuando viene la palabra en la visión de él. La octava es cuando Abraham tenía 99 años y le dijeron que se tenía que hacer el Brit Milá. El noveno es cuando Sara preguntó o le pidió a su esposo Abraham que mandase a la sierva fuera de su casa. Y la tercera es cuando Yitzhak fue, o sea, la prueba de Yitzhak. La décima. Ahora,
¿Por qué traemos todo esto? ¿Por qué traemos? ¿Cuántas generaciones dijimos que habían de Adán hasta Noah? ¿Cuántas generaciones de Noah hasta Abraham? ¿Y cuántas pruebas de Abraham? De Abraham, perdón. 10. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuántas palabras fueron dichas en el monte Sinaí? 10. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué significa el número 10? El número 1, o sea, en la Torah está codificada no solamente en palabras, sino también en números. ¿Qué nos indica eso? Vamos a ver unos versos, por favor, para que lleguemos a ese punto. Capítulo, lo hemos leído anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. Capítulo 12 de Bereshit o Génesis, verso 1. Y ya después nos vamos a saltar al verso 7. Ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado de Abraham en ese momento. Cuando el Ser Supremo llama a Abraham, ¿qué se nos viene en nuestra mente? ¿Qué se nos viene en nuestra mente? ¿Cuál fue el llamado? Una separación, muy bien. Una separación de la familia. Mi pregunta para todos ustedes, nuestros ajim, nuestros ajayot, nuestras amadas y nuestros amados, en cada uno de nosotros hay situaciones. Y esas situaciones no todos sirven al Ser Supremo. Quisiéramos, pero uno no puede forzar. Y vemos que en las situaciones de Abraham estaba lo mismo. No solamente en las situaciones de Abraham, ha pasado, ha transcendido en muchos eventos en toda la Torá. En el lugar de Jacob, cuando estaba, nos acordamos ese verso de Bereshit, cuando el Ser Supremo le dijo: dile a tu familia que se deshagan de todos sus ídolos. Mi pregunta es, ¿en la misma familia hay idólatras? Queramos o no queramos. Y vemos que si le pasó esto a Abraham, si le pasó esto a su descendencia, a Jacob, si le pasó esto a Yitzhak, si le pasó esto a todos los sadikim de Israel, ¿qué más nosotros? La pregunta es, cuando el Ser Supremo dice aquí, y esta es una misbah, le dice: vete de tu familia y de tu parentela. ¿Cómo aplica hoy en día? ¿Nos debemos ir literalmente? Algunas veces sí. Algunas veces sí, porque hace un conflicto. Y algunas veces no, porque es una prueba para que uno pueda poner esa semilla poco a poco. ¿Nos hemos fijado que por medio de un sadikim las bendiciones vienen a otra persona? ¿Sí o no? En una casa. Sí. Eso pasó con Yosef. Cuando estaba en la casa de Potifar, ¿qué pasó con la casa de Potifar? Prosperó. Potifar se dio cuenta que estaba prosperando su casa y todos sus bienes. ¿Por qué? Por un hebreo. Y vemos que es lo mismo en cada situación y trasciende en las épocas. No ha cambiado. La bendición está allí. Verso 7. Yahweh se le apareció a Abraham, aquí mismo en Bereshit o Génesis, y dijo: a tu Sera yo daré esta tierra a... Así que él edificó un Mizbeach, un altar allí, quien se le había aparecido a él. Verso 8. Él se fue de ese lugar y fue a la colina al este de Betil y plantó su tienda con Betil al oeste y Ai al este, a la dirección del este. Él edificó un Mizbeach. ¿Y qué dice allí? Invocó, ¿cuál nombre? No invocó, y lo vamos a decir por
o sea, por cuestión de educativa, no invocó el nombre de Elohim, no invocó el nombre de Hashem, no invocó el nombre de Adonai, no invocó el nombre de ningún otro demonio o ídolo, sino el nombre de Yahweh Sebaot. Y eso tenemos que tenerlo mucho en nuestra mente, que el nombre del Ser Supremo siempre ha sido mencionado por los Adikim de Israel. Siempre. Hay tanta evidencia en toda la Torah, en los Nabín, en los profetas, que todos los Adikim mencionaban el nombre del Creador. Y no hay algo que podamos decir al contrario, porque está escrito. El hombre ha traído muchos pensamientos que son contrarios a la Torah, pero la misma es que si queremos bendición, debemos mencionar el nombre del Creador. Si queremos hacer un voto, debemos mencionar el nombre del Creador. Si queremos sanación, debemos mencionar el nombre de Yahweh Sebaot. Pero vemos que aquí lo mencionó, ¿por qué? ¿Por qué mencionó el nombre del Creador? Hizo que allí, cuando uno hace un misbeach, un altar, ¿qué está haciendo allí? Un lugar dedicado, pero ¿qué estaba haciendo allí? Un corbán, muy bien, pero cuando él invocó el nombre del Creador, ¿por qué lo invocó? Estaba haciendo un voto. Estaba haciendo un voto allí. Y no era de balde. Ese voto lo estaba haciendo porque anteriormente, ¿qué se le había dicho a él? Se le había dado una promesa. Y vemos que ese lugar, quiero que vayamos, por favor, los quiero llevar en 2 Melachim o 2 de Reyes, capítulo 23, verso 17. Entonces él preguntó, este monumento aquí están mirando, ¿qué es? Los hombres de la ciudad le dijeron, marca la cueva del sepulcro del hombre de Yahweh que vino allá a Judá y predijo las mismas cosas que tú has hecho el misbeja de que es Betil. Ahora la pregunta es, ¿por qué Betil es importante en las Escrituras? ¿Por qué? Cuando Jacob, vamos a saltarle un poquito de tiempo. Abraham hizo un voto allí, hizo misbeach. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que de descendencia, estamos hablando de Abraham, se lo pasó a Yitzhak, Yitzhak se lo pasó a Jacob, Jacob se lo pasó a quién? A sus Benei. Pero mi pregunta es, en cada generación que iban pasando de boca a boca, ¿no sabían que era un lugar que Abraham había hecho un voto? ¿Sí o no? Acordémonos que esto se pasaba de generación en generación. Y sabía Yitzhak que se lo había hecho, sabía Jacob que había hecho allí sus antepasados un voto, un misbeach, un altar. Ahora, pero vemos que lo esencial no era el lugar. Porque si nos concentramos en el evento de Jacob, cuando él tuvo esa visión, ese sueño, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? No es este lugar que ¿qué? La casa de Yahweh, pero también la puerta de ¿qué? Hay unas fuentes, por ejemplo, en el Talmud, que dice, y en verdad yo estoy muy de acuerdo, porque hay unas razones por las cuales, que no fue Betil, fue en sí Zion. Fue donde se construyó después el Beit HaMikdash, donde estaba la casa que ya fue hecha por Salomón. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si ustedes se acuerdan en la enseñanza del Luach HaTorah, o sea, el calendario de la Torah, ¿qué es lo que entraba allí? ¿Qué es lo que pasaba en el primero de Aviv? Acordémonos que en cualquier lugar del mundo no pasa eso. Son puntos cardinales alrededor del mundo
que son especiales. El Mizbeach, o sea, el altar, pero en sí, donde estaba el Aarón, en el Beit HaMikdash, en la casa de oración, es cuando entraba ¿el qué? Sol. Era un lugar especial, pero si juntamos todas las fuentes, era la puerta de qué? De los Shamayim. Ahora, ¿por qué no estamos de acuerdo aquí en lo que es Betil? Porque vemos que después, ¿qué pasó con ese lugar de Betil? O sea, en historia y también en los escritos de los Naví y en la Torá, ¿qué pasó después? Que se hicieron muchos altares a ídolos, ¿verdad? O sea, completamente se degradó a cierto punto que en los tiempos de los reyes ya estaba degradado. Entonces no pudiera ser ese lugar. Ahora, en los tiempos de Abraham, volvamos de nuevo, el nombre de Nimrod tenía varios nombres. Y vamos a ver dos nombres que se le da en la Torá a Nimrod. El primero es capítulo 10, y lo voy a escribir aquí, capítulo 10, verso 8. Bereshit 10:8, se le da el nombre de Himri. Nimrod o Himri, su nombre es revelado o significa él llevó a rebelión. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 dice que él fue alguien que completamente fue en contra del Ser Supremo. Y acordémonos que Nimrod, ¿de qué descendencia venía? ¿Cómo? Muy bien, pero no venía de la descendencia de qué? De Shem. Era diferente descendencia de Ham. ¿Qué pasó con Ham? Se le dio una maldición. Pero vemos que después, y quiero que veamos capítulo 14 de Bereshit, verso 1. ¿Alguien me lo puede leer? Cuando Amrafil era Melech de Shinar, Arió Melech de Ilasar, Kedorolamer Melech de Ilam y Tidal rey de Goyim. Muy bien. Ahora, es una palabra compuesta, pero mi pregunta, lo que dice allí en la Torá, ¿de qué era un Melech, un rey de dónde? ¿De qué? Shinar. Shinar es Babel. Y el capítulo 10, verso 8, Nimrod era el rey de también Shinar. Entonces, ¿por qué se le da dos nombres? Hay una razón por la cual. Amrafel significa de esta manera.
Amrafel significa amar, significa él dijo, y Jifil, él mandó. ¿Por qué? Lo que dijimos anteriormente, ¿qué es lo que hizo con Abraham? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que mandó a hacer Abraham? A que fuere quemado. Y se le dio 2 títulos en la Torá. Ahora, vemos que hay tanta evidencia cómo el tiempo ha pasado desde nuestros padres y qué es lo que las pruebas que nuestros padres han pasado durante, o sea, en épocas, en eventos. Pero no fue algo fácil para ellos. No fue algo fácil. Cuando nosotros leemos las Escrituras, la Torá, se nos hace algunas veces como historia, pero vemos que si empezamos a buscar, a analizar el evento de las personas, en verdad fueron hechos, o sea, concretos. Si vamos al libro de Asher, y sabemos cuál es el libro de Asher, ¿verdad? De hecho, la Torá menciona el libro de Asher. También menciona el libro de las guerras de Yahweh también. Son libros que están allí y los deberíamos de ver, porque son importantes. Así como el libro de Yubel. Y vemos bastantes instancias y eventos que nos dan, vamos a decir, otro ángulo como eran nuestros padres. Y nos dan algo más detallado de las cosas. Pero vemos aquí, y vamos ahora a saltarnos a capítulo 15, verso 9, por favor. Es una parashá que cubre muchas cosas, sinceramente, pero quiero que leamos, o mejor dicho, que veamos por qué es importante mencionar estas cosas y por qué esta parashá lo menciona. Capítulo 15, verso 9 de Génesis o Bereshit. Él le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de ¿cuántos años? Y una paloma y un pichón. En estos versos estamos viendo ya ¿qué estamos viendo aquí? Unos corbanots, unas inmolaciones. Pero aquí estamos viendo, ¿qué? Estamos viendo ya profecía. Acordémonos que en toda la Torá habla de profecía, pero la cosa es que está codificado. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros de decodificar estas cosas. Ahora, pero antes de entrar en eso, quiero hacer una pregunta, y yo sé que lo he dicho, son como exámenes para todos nosotros. En lo que manda aquí hacer a Abraham, era para redimir, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. En el caso de Abel, ¿era para redimir, sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. En el caso de, vamos a decir, de Noah, ¿era para redimir, sí o no? Piénsenlo bien. Muy bien, volvamos de nuevo a Abel. En el caso de Abel no era redimir, era ¿de qué? De toda, de dar gracia. Acordémonos, es una diferencia de las cosas, porque él salió a dar una ofrenda, el Ser Supremo no se la pidió. Lo que él vio de los dos, de Abel y Caín, es que uno lo vio que dio todo sin andar cogiendo lo más bueno, se lo dio todo. El otro, pero lo hubiera rectificado. Si lo hubiera rectificado Caín o Caín, hubiera hecho el mismo nivel, pero no quiso. No quiso. Entonces vemos que hay diferentes corbanots. En el caso de Abraham, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Fue un corbán de qué? ¿O un corbanot de qué? De un pacto. ¿Pero un pacto de qué? Vamos a leerlo. Muy bien. En el capítulo 15,
Ser Supremo le pide estas cosas, estos animales, para que sean sacrificados, para que sean inmolados. En el verso 10, y él le trajo todos estos, estamos leyendo Bereshit, Génesis 15:10, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro lado, pero él no cortó, o sea, los dos los puso un lado y el otro lado, pero no cortó las criaturas que vuelan a la mitad, o sea, no cortó los pichones ni las palomas, no las cortó por mitad. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Quiero rápidamente, Jeremías, por favor, que 34, verso 18. Y en cuanto a los hombres que violaron mi brit, ahora vamos a pausar por un poquito aquí, antes de seguir adelante. ¿Qué significa berit o brit? En nuestras traducciones se le llama o se le da el prototipo o se traduce como pacto. Pero en la raíz de la palabra berit o brit significa cortar carne. ¿Por qué? Porque cuando se hacía un pacto, cuando se hacía este juramento, en las dos personas, el que estaba haciendo el juramento, un lado izquierdo, en el otro lado derecho, ellos estaban haciendo un pacto que si alguien de los dos quebraba ese pacto, ¿qué iba a pasar? Iba a ser invalidado, pero ¿qué iba a pasar? Iba a haber muerte. Pero tenían que pasar en medio de los dos pedazos cortados, o sea, de la mitad, quiere decir que le corten la mitad, uno al otro lado y otro al otro lado, y iban a pasar los dos en medio de los dos, o sea, de la inmolación. Pero ahora, para que entendamos ahora, miren lo que dice el profeta Jeremías. Verso 18, y en cuanto a los hombres que violaron mi brit, mi pacto, por no haberlo guardado, las condiciones del pacto que hicieron en mi presencia, cuando, ¿qué dice allí? Cuando cortaron el becerro en dos y pasaron entre sus partes. Los príncipes de Yahudá y los príncipes de Yarushalayim, los príncipes, los Coanín y todo el pueblo de la Ares que pasó entre las partes de los becerros, yo los entrego a sus enemigos y sus cadáveres serán comidos para las aves del aire y los animales salvajes. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya en el capítulo 15, ya el Ser Supremo ya estaba profetizando lo que era el futuro del pueblo de Israel. Ya estaba profetizando que así como se partía el corbán en mitad, un pacto, el pueblo de Israel le va a ser encortado ¿en cuántos? En dos. Segunda de Crónicas 29:32. Por todo, las ofrendas quemadas traídas por la asamblea fue un total de ¿cuánto? 70 becerros, 100 carneros y 200 ovejas, y todo esto era para ofrenda quemada para Yahweh. Ahora, ¿por qué se hacían esto? Ya el Ser Supremo no solamente estaba dando, vamos a decir, ya estaba dando un pacto para el pueblo de Israel, pero también estaba redimiendo ¿el qué?
las 70 naciones. Y no de hecho, no de balde, en Sukkot o en la fiesta de las derramadas, ¿cuántos corbanos se hacían? 70. Y lo podemos ver en todas las escrituras de los Navín y la Torá, pero también fuentes como el Talmud, que ellos mismos dicen que estos corbán eran para las naciones. Ahora, volvamos al capítulo 15 de Bereshit o Génesis, verso 9. Y él le dijo, tráeme una novilla de 3 años, un cordero de 3 años y un macho cabrillo de 3 años, y una paloma y un pichón. En Levíticos o Wayikra 1:14. Si una ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Lo abrirá con una ala en un lado sin rasgarlo a la mitad. El cohen lo hará subir en humo sobre el mizbeach, el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como una ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de 1,000 millones. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Mucho. Mucho. No solamente nosotros, sino ¿qué decíamos anteriormente en el principio acerca de nuestros familiares? ¿Qué decíamos acerca de nuestros familiares? O mejor dicho, ¿qué decíamos acerca de todos nosotros? Porque todos venimos ¿de dónde? De las naciones. No podemos decir nosotros que venimos un hebreo nato, porque sería injusto. Venimos de las naciones. Y eso es importante aceptarlo. Importante aceptarlo. Ahora, Joshua o Oseas, (7:11). ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Una amada o un amado, ¿me lo puede leer? 7, verso 11. Y fue Efraín como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Misraim, acudirán al asirio. Toda. Aquí se le da prototipo a Efraín como una paloma. Como una paloma. Vamos a ver otro verso, verso 13, o capítulo 5, 13 ahí mismo de Oseas, o Shea. Cuando Efraín vio su enfermedad y a Judá su llaga, Efraín fue a Ashur y envió a embajador a un rey guerrero, pero él no puede sanar ni curar tu herida. La razón por qué Efraín y Judá se ven como los dos pichones y las palomas es porque vemos que en sí enfermaron en idolatría, pero vemos que el Ser Supremo los vuelve a sanar. Uno queda, pero otro vuela al desierto. Vamos a ver otro verso, capítulo 9, verso 3. De aquí mismo, de Oshea o Oseas. No permanecerán en la tierra de Yahweh. En cambio, Efraín habitó en Misraim y comerá comida inmunda en Ashur. ¿A quién le está hablando aquí? A Efraín. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de celebrar? ¿Cuál es la primera fiesta? Pesach. La segunda fue Hat HaMatzot. La primera fiesta de Pesach y también la segunda están ligadas. Ahí dice el Ser Supremo que debemos comer los panes sin levadura, porque son las tortas o el lejem de aflicción. ¿Pero aflicción de qué? ¿Y aflicción de qué?
de la esclavitud de nuestros padres, pero de los primogénitos que murieron, pero en sí es la esclavitud que estuvo el pueblo de Israel por muchos años. Y acordémonos que en el capítulo 15 de que estamos hablando, ¿qué está profetizando allí el Ser Supremo Abraham? Ten por cierto, capítulo 15 de Bereshit, que tu simiente estará ¿cuántos años? 400 o 4 generaciones en tierra extraña. ¿Qué estamos hablando? Lo mismo. Y vemos que aquí estamos viendo un plan de redención del Ser Supremo. Ahora, ¿por qué es necesario nosotros entender que Efraín es tan real como Judá? Es necesario saber eso. Vamos a ver unos versos que me abren mucho el entendimiento. ¿Por qué se ofreció esto? O sea, ¿por qué razón? El libro de Lucas, verso 2:24. Y también para ofrecer, y esto es de acuerdo a la Torá, no es algo que se lo inventaron, es de acuerdo, un Yahudim en esos tiempos tenía que ser de acuerdo a la Torá. Dice de esa manera, y también para ofrecer un corbán, una inmolación, ¿qué es lo que ofrecieron allí? Un par de palominos y 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torá de Yahweh. O sea, ¿qué estamos dando a entender aquí? Que ya el Ser Supremo ya iba a redimir ¿a quiénes? A Efraín y ¿a quién? A Judá. Ya estaba significando allí las 2 casas. Y no solamente allí, ya estaba en la Torá. Ya estaba en la Torá. Ahora, pero en lo que es la Torá, ¿aquel que tenía dinero podía ofrecer 2 pichones? No. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ofreció aquí 2 pichones y 2 palomas? ¿Por qué? ¿Cómo? Muy bien, para que no fueran cortados, pero ¿por qué? Por la pobreza, ¿verdad? Pero ¿por qué clase de pobreza? Acordémonos que aquí tiene una significancia muy grande. Y de hecho Mashiach dijo, yo no he venido a los que están enfermos, a los que están sanos, yo he venido a los que están enfermos, el Ruach. En verdad nosotros somos esos enfermos. Nosotros, nuestros padres, nuestros familiares que están en nuestras casas. Yo sinceramente les digo que cuando nosotros platicamos aquí cuando comemos, y siempre hablamos acerca de la gente que está alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, y la pregunta es, ¿debemos nosotros tener piedad, rajamín con nuestros amigos, con nuestros familiares? No les escuché. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj también lo tiene con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos cerrar la puerta de los Shamaim y ellos se quedan afuera? No podemos. Por eso tenemos que tener mucho tacto, cuando una persona viene aquí. Cuando una persona viene aquí, no podemos empezar a apuntar el dedo, decir, no tienes que hacer, o tienes que hacer esto, o cubres aquí. No podemos. Esto es gradual. Y vemos que la persona empieza, si tiene ese interés, empieza ese interés a cambiar. Y la misma Torah, el Kadosh Baruj va cambiando a esa persona. Pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente ese que se llama Rajamín con nuestro prójimo. Y por eso, déjeme decirle, hay ya para ir terminando, hay un jalel que dice de esta manera y está en hebreo, Shelecha
Ameja Shirleja. Ameja Shirleja, que significa un canto, una nación. Y en la letra de esa música, dice de esta manera, y es muy verdadero, que nosotros tenemos que tener a Chabad nosotros mismos, y no solamente nosotros, con los que están afuera. Porque con eso, mire cómo es, con eso vamos a traer ¿a quién? A Mashiach de nuevo. Ahora mi pregunta es, en todas las crónicas de Yahushua, ¿qué hablaba de Yahushua? ¿Cuál era vamos a decir, el tópico número 1 de Mashiach? Ahabat, el amor dice, los dos dice, yo te digo, que le preguntaron, ¿en qué se resume los misbot de Yahweh? ¿En qué se resume? Amar a tu Ser Supremo con todo tu corazón, todo tu leve y toda tu fuerza. Y lo mismo con quién. Shabbat Shalom. En este momento pueden repartir las copas de vino y de jugo para continuar con Kedush Matutino.